Del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en los 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de ayer nosotros escuchábamos este episodio del joven rico, como éste se le acercó a Jesús, le preguntó qué es lo que tenía que hacer para ganarse la vida eterna, y Jesús le empezó a dar un elenco de los mandamientos, pero veíamos cómo le dio solamente el elenco de los mandamientos que eran hacia el prójimo, ¿verdad? Recordemos que los primeros 3 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas, se refieren en nuestro trato personal con Dios, y desde el 4º mandamiento hasta el 10º mandamiento se refieren de nuestro trato hacia el prójimo, es decir, una manifestación de lo que hemos hecho con Dios, pero en el prójimo, ¿no? Entonces, si nosotros cumplimos los primeros 3, es normal y casi automático que cumplamos los demás. Entonces, pero ayer el Señor solamente le presentó al joven rico estos mandamientos, los que tienen que ver con el prójimo. Y entonces, claro, él, refugiándose en sus comodidades, refugiándose en sus bienes, era capaz de cumplirlos. Pero cuando se le quita eso, entonces vemos que el joven rico no es capaz de hacerlo, porque se va triste cuando el Señor le dice: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme, y así vas a tener un tesoro en el cielo. Y cuando Jesús ve que el joven rico pues se va entristecido, es lo que hemos escuchado hoy. Se da la vuelta a Jesús y le dice a los discípulos: qué difícil le va a ser para un rico entrar en el reino de los cielos. Pero si nosotros nos ponemos a ver, existen santos que son ricos, ¿no? Por ejemplo, está mi santo, el santo de mi nombre, San Fernando, era rey de España, ¿no? Y entonces, claro, era un rey rico, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos decir entonces si los ricos han entrado en el cielo? Y yo pues puedo también manifestar de que conozco ciertas personas y estoy casi seguro que están en el cielo y son personas ricas. Y entonces, claro, queridos hermanos, no tiene que ver con la riqueza en sí, sino que tiene que ver en el apego que nosotros tenemos a los bienes. Esto lo decíamos ayer. Si nosotros tenemos en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestras vidas, los bienes, y que nosotros no podemos vivir sin los bienes materiales, entonces, claro, ahí nosotros vemos que nuestro Dios son los bienes, nuestro Dios es el dinero. Y cuando nuestro Dios son los bienes o nuestro Dios es el dinero, entonces se nos cae el celular y se nos quiebra, es el fin del mundo para nosotros. Nos quedamos sin computadora, es el fin del mundo para nosotros. Nos quedamos sin televisor, es el fin del mundo para nosotros. Claro, ahí es a donde nosotros vemos qué importancia le estamos dando a los bienes en nuestra vida. Fíjense que esta última semana, pues el Señor a mí me ha golpeado mucho en eso, ¿no? Porque claro, muchas veces uno es tentado en la vanidad, uno es tentado en querer obtener más bienes. Pero al final uno dice, bueno, ¿y qué voy a ganar si tengo esto, si no tengo esto? Si al final ya tengo cosas que son necesarias para mis herramientas de trabajo.
Y entonces eso es lo que uno tiene que ir pensando, ir haciendo y concientizando, sobre todo diciendo qué es lo que el Señor quiere de mí con esto. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.